Muy buenos días, hermanos, hermanas, los que están en casa, como los que están aquí presentes. Queremos dar inicio a nuestra reunión presencial y virtual con una breve oración y luego ya dejar a cargo del hermano que va a estar compartiendo con nosotros. Oremos. Padre nuestro, gracias por esta linda mañana, esta oportunidad que tenemos de alabarte y también de escuchar tu palabra. Queremos dejar en tus manos este tiempo en el cual seremos desafiados a cumplir tu propósito. Gracias, oramos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana nos visita el hermano Marcos Díaz junto con su esposa. Muchas gracias. Su hijito quedó en casa. Muchas gracias por acompañarnos. En esta mañana él va a estar compartiendo con nosotros el estudio, la palabra. Y para eso quisiera, antes que nada, agradecerle, solo para los hermanos que quizás no le conocen, él se congrega en la iglesia de Itagua y Viva, iglesia Itagua, Villa Alta. Es el hermano que nos impulsó un poco hace un año y un poquito más el tema de preparar los videos para los niños. Estos videos están todavía disponibles, donde varias hermanas estuvieron participando. Y él también está trabajando en un hogar, ¿sí? Está como director. Y quiero dejarle al mismo que él se presente para que podamos conocer el trabajo que están haciendo y también como iglesia nosotros cómo podemos también ser parte de esa obra. Por supuesto en oración, y al conocer más detalles, nuestras oraciones van a ser más específicas. Así que sin más palabras, quiero dejar este tiempo al hermano Marcos. Hermano, bienvenido. Buen día, queridos hermanos, ¿cómo están? Es un gran privilegio para nosotros con mi esposa estar con ustedes en esta mañana. Hace mucho le conozco a Francisco, ¿verdad? Mi esposa me dice que le conoce más cuando era más chico, inclusive en época de campamentos, ¿verdad? Entonces, es un gran amigo, ¿verdad? Entonces, somos de la iglesia de Itagua, como dijo Francisco. Vivimos, podríamos decir, a 2 cuadras de Caacupé. Estamos en el límite de Caacupé y Pacaraí, viviendo actualmente. Tenemos un hijo que no vino hoy, ¿verdad? Y estamos trabajando en el hogar, El Camino se llama, es un hogar cristiano perteneciente a la Fundación Sirviendo al Paraguay. Tenemos hogar de niños, escuela y colegio, Tapepuajú privado, ¿verdad? Y una escuela de atletismo también dentro. Entonces estamos trabajando en esa manera a nivel con nuestros niños ahí en el hogar y a nivel de la comunidad también para llegar a más gente. Esta mañana quería hacer un breve resumen general de lo que es una serie de estudios, ¿verdad? Para no alargar mucho. Nuestros hijos y nosotros delante de Dios, ¿verdad? Siempre tenemos que tener presente eso, ¿verdad? Los que todavía no se casaron, no tienen hijos, para pensar un poquito qué tan desafiante es tener un hijo, ¿verdad? Mi hijo, tengo un solo hijo, tiene 4 años y es un desafío todos los días, ¿verdad? Está en la edad de, ¿cómo se dice? Preadolescente más o menos. Es bastante fuerte y tengo que tener en cuenta siempre que estoy delante de Dios con mi hijo. No es que yo estoy criando a la manera que yo quiero, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que tener bien establecidos los cimientos, ¿verdad? ¿Cómo o para qué está mi hijo, ¿verdad? Es un poco raro esa pregunta, ¿por qué existe mi hijo? ¿Verdad? ¿Para qué voy a hacerme esa pregunta? ¿Por qué existe mi hijo? ¿Verdad? Pero nosotros primero tenemos que entender que nuestra esperanza para nuestros hijos es que deseamos que cada hijo a quien sirvamos o servimos tenga una relación transformadora con Jesucristo. Y esa es la misión principal de un padre y de una madre, ¿verdad? Que llegue al conocimiento de Jesucristo. Porque o si no, como dije, nuestro trabajo es en vano. Entonces la pregunta es, ¿por qué existe mi hijo? No sé si alguna vez se preguntaron eso. Y si salimos afuera a preguntar un poquito, ¿por qué existe tu hijo?
Capaz te van a decir para preservar la raza, para darle nieto a mi mamá, no sé, para que cuando sea grande puedan ayudarme. Muchas otras cosas podemos encontrar ahí afuera esa pregunta. Pero acá en la iglesia, ¿por qué hiciste mi hijo? Para pensar, ¿verdad? No quiero que me respondan. Pero sabemos nosotros como cristianos que existimos o estamos para la gloria de Dios, para dar la gloria de Dios, ¿verdad? Y no voy a, como dije, no voy a entrar en una teología muy profunda de demostrar que estamos para dar la gloria a Dios, porque sabemos como cristianos que estamos para eso. Solo para tocar algunos versículos enseguida, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué 140 millones de veces al año Dios hace el milagro del nacimiento? 140 millones de veces al año nace una criatura, ¿verdad? Saber el propósito original con el que fue creado mi hijo, tener eso siempre presente hace la diferencia. Al momento, porque seguro que Francisco sabe bien también, veo que sus hijos son muy buenos realmente, pero hay momentos en que te saca de casilla, ¿verdad? Y en ese momento hay que tener bien en claro por qué existe mi hijo, qué es lo que está pasando. Porque, o si no, vamos a tener un uso indebido o vamos a dejar de usar el potencial para lo que fue creado, ¿verdad? Entonces, hay una pequeña ilustración que quiero mostrarle cortito, está subtitulada, no es en el idioma, pero más o menos para entender qué puede pasar con nuestro hijo si no entendemos el propósito final de por qué existe, ¿verdad? Entonces, esta va a ser una ilustración, voy a contar brevemente. La mamá, perdón, el grupo de hijos le regalaron al papá una tablet de una marca muy reconocida, muy cara. Le regalaron el Día del Padre y después en uno de esos días viene la hija y está cocinando con el papá, ¿verdad? Viene la hija y le pregunta, ¿qué tal te va, papá, con la tablet que te regalamos, ¿verdad? Súper bien, dice el papá, está picando la carne, ¿verdad? Perdón, la verdura. Y después le dice, ¿y qué tal con las aplicaciones? Sí, sirven para muchas cosas. Y echa la verdura y había sido el tablet, ¿verdad? No entendía el propósito del tablet. Era una tabla de picar carne lo que él estaba usando. Entonces se va, lava y bueno, finalmente van a ver la expresión de la... Ah, perdón, era ahí. Jamás entendió el papá el propósito de lo que, y muchas veces puede pasarnos eso con nuestro hijo, darle no es que vamos a usarle a nuestros hijos, pero no usar el potencial que tenía, ¿verdad? Era para dar la gloria a Dios y muchas veces queremos que nuestros hijos den más o menos la gloria a mí, que no me haga pasar vergüenza, que haga lo que yo quiera, que se comporte bien. Entonces eso es lo que yo busco para mí, ¿verdad? Entonces vemos en Isaías 43:7 para ver dos versículos nada más. Tengo dos versiones ahí, pero uno dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hablando un poquito del pueblo de Israel, ¿verdad? Y en Efesios 1, 5 al 6 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y como dije, sabemos que fuimos creados para dar la gloria a Dios, solamente que hubo un problema, ¿verdad? Entró el pecado y ahí es donde nos degeneramos todos como personas, ¿verdad? Entonces, como dije, nuestros hijos están para la gloria de Dios. Solo que hay un detalle. Vinimos averiados, vinimos infectados con el pecado, pero tenemos un manual para saber qué hacer, que es la palabra de Dios, ¿verdad? La fuente de la sabiduría eterna. Ahí es donde tenemos que buscar, porque muchas veces googleamos qué hacer en tal situación, cómo hablar a mi hijo de 4 años, cómo hablar a mi hijo de 6, qué hago con mi adolescente, ¿verdad? Buscamos tips y no está mal buscar eso,
pero muchas veces queremos depender solamente de eso, ¿verdad? Entonces, ¿y qué significa que vinimos averiados? Y más o menos esto, ¿verdad? No sé si Francisco te pasó alguna vez esto. Parece que uno no reproduce, ¿verdad? Pero más o menos se entiende la idea, ¿verdad? Están en el súper zapateando, ¿verdad? Vinimos averiados, somos egoístas, hacemos los berrinches. Sucede eso, ¿verdad, Francisco? Eso sucede a menudo, ¿verdad? A mí de forma continua luego me sucede. Entonces, eso significa que venimos averiados. Y para poner un ejemplo, ven esta planta de mango, ¿verdad? Hermoso, ¿verdad? ¿Qué significa o por qué está así? Porque tiene una raíz sana, ¿verdad? Está bien oxigenada, bien, ¿cómo se dice? Abonada, puede ser. Exactamente, y tiene buenos frutos, y impecable, o sea, no tenía que tener todo negrito, todo feo, ¿verdad? Y así mismo es con nuestros corazones, ¿verdad? Donde dice Mateo 7, 17 y 18, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y inclusive podemos decir que tiene que ver este versículo que viene. Todo árbol bueno da frutos buenos, así que por sus frutos lo conocerán. Eso habla más, estando hablando de los falsos hermanos, o falsos maestros, falsos profetas. Pero, ¿qué aplicación sacamos de este versículo? Por sus frutos lo conocerán. En cuanto a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Por qué se está comportando de esa manera? ¿Verdad? Es por el corazón, por la raíz, ¿verdad? Porque sobre toda cosa guardada nos dice, ¿verdad? No me acuerdo exactamente dónde. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. De ahí nace todo. Y nuestro corazón está en pecado. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Nuestros hijos fueron creados para la gloria de Dios. Vinimos todos averiados, ¿verdad? Y la razón de la mala conducta de todo eso no es porque precisamente él nomás es malo, sino porque él es pecador igual que yo. ¿Verdad? Somos pecadores y vivimos con pecadores. ¿Cómo trato yo a mi hijo su pecado? Es como yo quiero que Dios trate con mi pecado también, ¿verdad? Y viene lo siguiente. Muchas veces, y esto pasa, Dios es tan sabio que esta ilustración me hace recordar en un curso que di, que el cerebro humano no puede desarrollarse sin otro cerebro humano. Por eso es que Dios también vio que no era bueno que Adán esté solo. También después instituyó la familia, ¿verdad? Dios para que tengan hijos. Así se puede desarrollar un cerebro humano. Un chico solo, tirado ahí, solo se da de comer, no tiene. El niño recién nacido da como 1000, eso es un poco científico, conexiones sinápticas, o sea, para ir entendiendo cómo funciona la sociedad, las relaciones, 1000 conexiones por segundo. Ahí va captando todo, va aprendiendo de la mamá, cuando le habla, su expresión, todo eso va aprendiendo un niño, ¿verdad? Y eso a medida que crece mucho más, ¿verdad? Por eso es que a veces vemos esto, ¿verdad? El hijo quiere ser como el papá, o cuando empiezan a gritarle mucho, el hijo también grita mucho, porque eso tiene lo que se llama neuronas espejos. Ellos también están haciendo lo mismo que nosotros. Por eso hay que tener bien presente para qué fue creado, con qué propósito, qué vino averiado y cómo yo tengo que tratarle, cómo yo tengo que reaccionar, ¿verdad? Cómo es mi vida cristiana, cómo le reflejo a Dios a mi hijo. Eso hace mucho la diferencia también a la hora de pasarle el evangelio a mi hijo, ¿verdad? Porque puedo hablarle muy bien del evangelio, pero mi vida no está relacionado con lo que yo estoy enseñándole. ¿Y qué es lo que hacemos muy rápido nosotros los padres? Usamos las muletas, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas muletas que usamos con nuestros hijos? Y no sé si se van a identificar algunos. Yo me identifiqué con todito, ¿verdad? Después de todo lo que hago por vos, por lo menos tenés que portarte bien. Empezamos a entrar un poquito emocionalmente, psicológicamente, inclusive con amenaza, ¿verdad? Por lo menos tenés que portarte bien. Mira todo lo que yo estoy haciendo por hoy y esto me venía a hacer una muleta súper buena, ¿verdad?
con los más chicos, me pone tan triste ver que se pelean por sus juguetes, ¿verdad? O tan triste estoy porque no me obedeces. Y eso para un niño recibe de una manera diferente, no como lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y aquí, vamos a ver a qué quiero llegar con todas las muletas, ¿verdad? O decir, voy a traerle a fulanito para mi hijo, él se porta bien, él me quiere más, ¿verdad? Se están identificando por eso algunos. Y capaz que sus padres alguna vez le dijeron eso también. Y esto a veces inclusive cristianizamos. ¿Qué pensaría Jesús si está acá y te ve de esa forma? ¿Estarías feliz? ¿Verdad? Y muchas veces esta pregunta, si se usa en la manera correcta, es súper buena. Pero cuando usamos como para manipular, es terrible, ¿verdad? Si te portas bien, te doy esto. Si no me obedeces, te doy esto. Ya. Y es la última vez que te digo, si no haces lo que te digo, te vas a arrepentir. O sea, ya ese tema noticiero entero más o menos le estamos diciendo, ¿verdad? Todas estas muletas existen, usamos. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en el comportamiento de mi hijo, ¿verdad? Es ese comportamiento. Cuando va a venir a la iglesia, inclusive, yo me acuerdo antes me iba ahí en la iglesia, mi mamá me decía, te vas a sentar ahí y no te vas a mover, porque si te mueves cuando venimos en casa vas a saber. Y decía la gente, y bueno, y teco con Marco ni lo con la silla, ¿verdad? Pero era feroz amenaza, yo tenía, o sea, mi comportamiento estaba enfocado a las amenazas, no a lo que Dios quiere de mí, ¿verdad? Como hijo. Entonces, se rieron algunos y para mí que están pasando por eso, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que, acá era, perdón, queremos que nuestros hijos nos obedezcan de cualquier manera. Por eso hay cosas que andan mal. Enseñamos a tener buenas conductas por razones equivocadas, lo que nos lleva a tener una falsa base para la ética cristiana, ¿verdad? ¿Cuál es la base para la ética cristiana? Existe un Dios que me creó para su gloria y que está conmigo todo el tiempo. Esa es la base de la ética cristiana para poder agradarle a Dios, para poder tener una vida íntegra, ¿verdad? Y sin embargo, la base de la falsa ética del conductismo dice, hago lo que me consigue lo que quiero. Voy a hacer esto porque esto me conviene y voy a recibir algo a cambio. Por eso me porto bien. O hago lo que me evita lo que no quiero. Esa es una falsa base para la ética en el cristianismo, ¿verdad? Y en nuestros hijos. Y muchas veces nosotros de grandes podemos darnos cuenta de que buscamos mucho la aprobación de un hermano, de que va a decir si estoy haciendo bien. Es porque siempre se nos inculcó eso. Hace esto para que la gente te quiera, más o menos, ¿verdad? Todo lo que motiva la conducta es lo que finalmente forma el corazón. ¿Cómo estamos motivando el corazón de nuestros hijos? ¿Cómo motivamos su conducta para formar su corazón? ¿Estamos haciendo mirar hacia Dios o hacia lo que yo quiero o hacia qué va a decir lo demás? O comparando con otra criatura, ¿verdad? ¿Cómo estoy formando esa conducta de mi hijo? Y este es un versículo bastante que nos encanta a los padres, ¿verdad? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mi hijo no lee, ¿verdad? Yo ya le voy a mostrarle ese. Mira, acá dice Dios que tiene que obedecerme. Pero a veces nos olvidamos, es como, siempre hago una comparación. Hay un versículo donde dice, y vosotras, esposas, estén sujetas a su marido. ¿Y nosotros qué queremos hacer? Esposa, sujetate a mí porque la palabra dice eso, ¿verdad? No es que yo tengo que hacerle sujetar a mi esposa, la palabra va directo para la esposa. Si ella no no se sujeta, es problema con ella, con Dios, ¿verdad? Entonces ese versículo va a la esposa, sujetate a tu marido. No dice marido, en guapo, dice estoy sujetado, ¿verdad? Entonces, y esto va para los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pero yo creo realmente que estos versículos es medio difícil si no se cumple lo que está en el versículo 4. Porque nosotros los padres estamos antes que los hijos. Y dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en
disciplina y amonestación del Señor. Todos los niños necesitan disciplina, necesitan límites, pero en el Señor, no como yo quiero o como a mí me parece. Inclusive hay veces que, no sé si les pasa, y yo estoy tratando de ejercitarme con eso. Cuando voy a corregir a mi hijo, quiero corregir cuando estoy muy enojado. ¿Y qué es lo que hago? Descargo mi ira sobre mi hijo y ¡pam! ¿Verdad? Ahí yo me quedo tranquilo, pero ¿cómo se queda mi hijo? ¿A quién se quedó mirando? ¿A papá enojado o a Dios diciendo que tenía que hacer como lo correcto? ¿Cómo aplico el cinto? Y todo implica en la educación del amor de Dios, ¿verdad? Yo aplico el cinto. Últimamente, no sé si seguro que todos le conocen a Mike Goddard. Si por ahí ve Mike Goddard se va a acordar de mí. Yo viví con él más de un año. Aprendí muchísimo con él de cómo criar a los hijos y el momento de dar cinto. Era impresionante cómo hacía, ¿verdad? Y trato de copiar, pero es difícil. No sé si tengo la sangre caliente, como se dice. Pero realmente influye mucho la manera en que voy a disciplinar a mi hijo. Cómo voy a darle esa disciplina. Porque ¿qué pasa muchas veces? Esta es una ilustración. Tenemos un bebé y el bebé tiene una necesidad y también tiene un comportamiento. ¿Cuál es la necesidad de un bebé? Alimentarse, necesita amor, necesita higiene, cambiarle su pañal y necesita atención, ¿verdad? Para poder generar lo que dije. ¿Cuántos minutos nos sobra, Francisco? 7. Bueno. Ya, no, voy a terminar en 7, creo. Entonces, ¿cuál es el comportamiento cuando tiene esa necesidad? Llora. Ah, ¿verdad? ¿Y qué hacen los padres? Satisfacen esa necesidad. Cuando llora el bebé dice, no, tiene popó, no, o bupá, ¿verdad? Buscamos qué es su necesidad. Pero a medida que el niño va creciendo, eso cambia en nosotros. El niño adolescente tiene una necesidad y un comportamiento. ¿Qué hacemos los padres? Miramos el comportamiento directamente, no la necesidad del niño. No vemos qué tiene en el corazón, ¿verdad? Entonces, amor, tiempo, jugar, ser escuchado, disciplina necesitan los adolescentes mucho, ¿verdad? Pero ¿cómo damos la disciplina, como dije recién? Y ahí viene el comportamiento, rebeldía, te grita, pega cualquier cosa, inclusive algunos que tenemos... perdón, yo no cambié de decir. Pegan, se meten en drogas, algunos tenemos casos, y sexo prematuro. Todo es porque nos olvidamos de las necesidades que tienen, ¿verdad? Y eso es el propósito de nosotros, es ver el corazón de nuestros hijos, no el comportamiento de nuestros hijos, porque el comportamiento es a raíz del corazón que está mal, del corazón pecaminoso. Por eso es tan importante desde chico enfocar hacia lo que Dios quiere para mi vida, lo que Dios es, lo que Dios dice por nosotros los humanos, ¿verdad? Cómo debemos de ser. Entonces ahí es donde va a sernos mucho más fácil ese trabajo, ¿verdad? Cuando tenemos bien enfocado lo que Dios quiere. Entonces, para ir terminando, algunos, podríamos decir tips. Mi ira destruye la paz de mi hijo, la confianza de mi hijo y mi testimonio con él como seguidor de Cristo. Yo le enseño de muchas cosas, del amor de Dios, ¿verdad? Pero mi ira no demuestra eso cuando estoy enojado con él. Como padres, Dios nos da una mayordomía temporal de sus vidas, pero nunca nos hace dueños. Nuestro trabajo como padre es administrar los corazones de nuestros hijos hacia una relación con su verdadero Padre. No ignoremos que Dios también va a usar a nuestros hijos para hacernos más como Jesús. Es una gran experiencia ser padre y cada día nos enseña a ir moldeando más a la imagen de Jesús. Eso también es una buena oportunidad. Mis hijos serán moldeados más por quién soy que por mis métodos o mis palabras. Mi vida genuina cristiana, ¿verdad? Y cuando busco castigar o controlar a mis hijos con palabras ásperas solo porque no se está comportando como yo quiero, necesito entender que mi respuesta áspera no es porque estoy cansado. Necesito entender que es pecado. Es tan desafiante, tan grande el trabajo que tenemos como administradores de nuestros hijos. Es una generación que Dios está poniendo en nuestra mano para poder seguir dando la gloria a Dios.
Si yo no tengo bien en claro el propósito para qué estuvo y cómo vino, que está como pecado, y que la razón del comportamiento todo es por el pecado que tiene, y si yo le estoy dando que sus valores o su, como dije hace rato, la base de su ética sea por lo que va a recibir de mí o de otra persona, entonces yo estoy por mal camino. Eso tengo que tener bien cuidado. Y a la hora de dar mi disciplina, que sea de parte del Señor, no de mi propio egoísmo. Entonces, eso es muy importante para que después nuestros hijos puedan obedecernos, dar la gloria a Dios. No digo que va a ser así automático, fácil, pero va a ser mucho mejor el modelo de hijo que vamos formando. Amén. Entonces, quería darle nuevamente, creo que me pasé otra vez igual, darle las gracias por esta oportunidad. La verdad que hice un poco rápido, si me fui muy rápido, disculpen, ¿verdad? Pero es una serie de estudios que... Y hay como 12. Entonces... ¿Habría posibilidad de que este estudio, de acuerdo a tu disponibilidad, puedas darnos en forma virtual cada mes? Entonces podemos programar, o si te gustaría venir hasta el local, ¿cómo te quedaría mejor? Pero no es nada presionado. Sí, entiendo. Y la verdad que sí, es la idea empezar a ayudar en algunas iglesias con estos estudios. Esto que yo les hice es el panorama de todo, ¿verdad? Por eso era tan general, ¿verdad? Después hay que entrar ¿cómo se dice?, a analizar cada punto otra vez. Entonces sí, sería una gran bendición para mí también, ¿verdad? Venir a compartir con ustedes acá o por virtual, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Estén orando, por favor, por el hogar, por el ministerio, que Dios nos dé esa sabiduría, porque hay 31 posibles situaciones y cada esa situación tiene otros problemas otra vez, ¿verdad? Para que podamos ayudar a esos niños en ese lugar. ¿Amén? Muchas gracias, hermano Marcos. Gracias también a su esposa Blanca, ¿verdad? Nos visitaron hoy. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta mañana que hemos podido estar acá en tu casa y a los hermanos conectados de sus hogares, abriendo tu palabra, estudiando. También pudimos compartir previamente la cena del Señor, la reunión de adoración. Señor, entregamos en tus manos este mensaje que llegue al corazón de cada uno de los hermanos. También, Señor, ponemos en tus manos la vida y el ministerio que están realizando hermano Marcos, su esposa y con su hijo ahí en el hogar de niños, por cada uno de los niños que están allí recibiendo la enseñanza de tu palabra. Sabemos que vienen de hogares con dificultades, problemas, abusos, y pedimos, Señor, que la palabra de Dios pueda ser el instrumento que cambie sus vidas, transforme, sane sus dolencias, ya sean físicas y emocionales, espirituales, y pueda transformarlos, Señor, para ser personas útiles para sí mismas, para su familia y para la sociedad. Señor, dejamos, Señor, este ministerio en tus manos. Hoy que recordamos el Día de la Familia en el calendario, Señor, queremos darte gracias porque tú nos has recibido en tu familia, Señor. Tu palabra dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios.